Aquí me comentan que ustedes chicos tienen el interés de construir un robot submarino, que en otras palabras es un submarino, tal cual, que es un equipo electrónico o electromecánico que puede tener resistencia a la humedad. Pero para ello, ustedes también deberían de tener consideración que el agua ejerce una fuerza sobre su robot, va a ejercer una fuerza, como cuando apachurran una pelota o cuando aplastan una lata de refresco. Tal cual le puede pasar a su robot dependiendo de la presión, de la profundidad a la que ustedes lleven a su robot. Pero antes de adelantarnos a ese tema, hay que desarrollar todo lo que es la electrónica. En la electrónica hay softwares gratuitos como lo es FreeSync. Este software nos permite tomar modelos de componentes electrónicos reales, como el que tenemos aquí, y colocarlos en una simulación, por así decirlo. Aquí nosotros podemos hacer nuestro diagrama de conexiones. Este software yo lo recomiendo para que al final de cuentas puedan tener toda la electrónica más compacta. ¿Por qué? Porque no podemos tener ya dentro todo esto, que este es otro proyecto. Para ello, esta herramienta tiene otras funciones, que hay una que se llama esquemático. Esta función nos da la simbología tal cual de los componentes, tal cual nos la marcan en sus hojas de datos, que son conocidas como datasheet. Ustedes buscan el datasheet de un componente y les va a dar toda la información, el voltaje, corriente, temperaturas que puede soportar y su función. Incluso hay algunos que nos dan la opción de componentes compatibles, que son similares, por los cuales si se llega a dañar un componente y este ya no se produce, poderlo sustituir por algún otro similar y hacer una adaptación. Ya teniendo nosotros nuestro esquemático, podemos hacer otra opción que tenemos aquí, que se llama PCB. En esta opción, a final de cuentas, lo que se hace es incluir todos nuestros componentes dentro de un solo circuito, que sea una sola placa. Se dan cuenta, pues se mueven las conexiones, que esas conexiones generalmente son internas. A ver si se ve ahí. Más grande esto, otro poco. Todo esto, el PCB, es lo que comúnmente conocemos como la tarjeta lógica, la tarjeta madre. No es otra cosa que un PCB con todos sus componentes. Aquí en este caso pues no la tengo ordenada para poderlo hacer. Estas placas se pueden hacer con placa fenólica, graban el diseño y finalmente se le hace una revelación con ácido férrico. Háganlo bajo. Todo esto que tenemos aquí, por ejemplo, esto a grandes rasgos se convierte después en esto, en una placa. En este caso, pues esta placa es una tarjeta de desarrollo, un Arduino Uno, que es uno de los más comunes, que es de código abierto. Tanto su estructura interna, toda la electrónica, como el código de programación es abierto, es libre, no tiene ningún costo. Es por ello que ha sido de lo más, ¿cómo les diré?, de lo más representativo en la industria o en los medios de aprendizaje en las escuelas, por su bajo costo y su facilidad de uso. ¿En dónde la pueden comprar esa? Pueden comprar tarjetas similares de esa estructura, la pueden conseguir fácilmente, por ejemplo, en Stere o en alguna tienda de electrónica especializada en las que vendan todo este tipo de cuestiones. ¿Qué precio tendría esa? De estas hay unas más económicas, más compactas, que es conocida como Arduino Nano. Esa ha de rondar el precio como de unos 150 pesos. Pero como me dicen que es su proyecto, hay otro tipo de placa que se llama ESP32. Esta placa ahora está causando revuelo porque también es de bajo costo,
Se puede programar con la misma interfaz de Arduino, además de que esta puede contener un módulo Bluetooth y un módulo Wi-Fi ya integrados dentro de la misma placa. Y también el precio es muy similar, como de unos 150 a 200 pesos. Todo dependiendo igual de dónde la compren. Van a tener que utilizar sensores. Si van a medir temperatura, un sensor que yo les puedo recomendar es uno como este. Este tipo de sensor se le conoce como termopar. Este es un termopar de tipo K. Nos va a soportar fácilmente temperaturas desde los menos 100 a los 100 grados. Entonces, agua hirviendo sin problema la soporta, hasta 200 grados sin problema. Entonces, para el nivel de acidez, pues está muy bien, ya que realmente no se va a estar introduciendo en un ácido, ya que un ácido es corrosivo con los metales. Otra opción de lo que les doy o recomendaciones, tenemos estos módulos. Estos módulos son unos módulos Bluetooth que permiten enviar y recibir información. Esto ya sea que lo hagan desde su teléfono o desde una aplicación en la computadora con otra placa de Arduino y una dentro de su robot. Pueden utilizar estos componentes para enviar y recibir información. La otra es igual, les digo, crean una aplicación en su teléfono móvil desde la cual pueden controlar todos los datos del robot, todas sus acciones. Quiero que avance, retroceda, suba, baje y todo el tiempo esté leyendo información. Esta información sea transmitida en tiempo real a su teléfono o a una computadora, que sería incluso más factible por la cantidad de información y que se pueda incluso ver la forma de que poder exportar esos datos, ya sea en un PDF que diga, no sé, a las 10 de la mañana tenía una acidez tal, a una profundidad de tal, una salinidad de tal, un pH tal, para que en base a ello se pueda determinar qué es lo que está sucediendo o los efectos que tiene esto. Para ello incluso pueden incluir elementos un poco rudimentarios para atrapar microplásticos, y en base a eso puede decir, no, pues a tal profundidad hay una densidad de tantos plásticos, se recolectó tanta cantidad, medio kilo, 100 gramos, etcétera. Para ello, ahora, para su estructura interna, como les decía, tienen que considerar mucho la fuerza que ejerce el agua sobre su robot. Para ello, una de las cuestiones muy importantes es de que debe estar bien sellado, no debe de haber humedad dentro de su robot, porque eso generaría que pues todo su trabajo pues se vaya a la basura, que tengan un cortocircuito. Ahora, ¿cómo solucionar eso? Puede ser la estructura en una sola pieza, como puede ser a través de impresión 3D, y dentro de ello pueden meter armaduras. ¿Qué son las armaduras? Son estructuras como las que luego llegan a ver en puentes, que son como triangulitos. Pueden incluir armaduras de estas ya dentro de la misma impresión, lo que le va a ayudar a darle soporte a la estructura de su robot. Ajá. Ahora les voy a hacer un dibujo a grandes rasgos de cómo deberían de incluir estructuras o armaduras, como les decía, que es el nombre correcto, en la estructura de su robot, en todo lo que es la carcasa. Suponiendo que tenemos una pared, podemos meter armaduras, que son estos pequeños triangulitos que van generalmente conectados de esta manera. Les digo, generalmente los van a ver en puentes y muchas cosas así. Entonces, ¿qué hace esto? ¿O por qué se utiliza de esta manera? Porque en física, nosotros al tener una fuerza aplicada, una fuerza puntual o incluso una fuerza distribuida, nuestra fuerza, por así decirlo, se irá hacia acá. Si llega una fuerza puntual, que nada más se entre en este punto, va a caer aquí, por la misma distribución,
se va a desplazar hacia acá, se va a desplazar hacia acá y ya no sufre tanta fatiga. ¿Qué es la fatiga? Pues que se llegue a romper. Esta es una opción. La otra sería hacerlo circular, que dentro de la misma estructura metan pequeños aros. A ver, la fuerza proveniente que tú mencionas es la por debido a las corrientes del mar. Y la fuerza, no sé, La fuerza misma del agua. Esta fuerza, ¿por qué? A menor profundidad aumenta la presión por la fuerza de gravedad. Sabemos que nuestra fuerza de gravedad es de 9.81 metros sobre kilogramos. Entonces todo esto ya después en física se trabaja en newtons. Newtons fuerza, pascales. Kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ahora nosotros al estar en el agua es una superficie y al introducir nuestro robot aumenta la fuerza, la presión a la que se ve sometido nuestro equipo. ¿Qué va a pasar? Si yo meto un robot, vamos así para que se vea. Yo meto mi robot, ¿qué es lo que va a pasar? Si lo hago muy simple, se va a terminar rompiendo. Literalmente pasaría o incluso pues va a pasar, como les comentaba, como una lata de refresco, se va a aplastar por la misma presión del agua. Por eso mismo es de que es muy complicada la exploración marina, por las presiones que se llegan a tener, porque ahora ya no solo tenemos lo que es la fuerza de gravedad, toda la presión atmosférica, sino que ahora ya también todo el peso, toda la fuerza de la densidad del agua va a aumentar. Supongamos que 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo en peso. Entonces ahora, si yo meto mi robot a una profundidad de 20 metros, supongamos que mi robot es de 1 centímetro a una profundidad de 20 metros en un recipiente como de 10 centímetros, cúbicamente es más o menos lo de 1 litro. Imagínense la fuerza. En 10 centímetros tenemos 1 litro, que es 1 kilo, por nuestros 20 metros. ¿Cuánta fuerza no tenemos? Entonces, ¿a qué profundidad nos recomendarías que el robot pudiera hacer su inmersión para que no se vea como afectado por toda la fuerza del agua? Todo va a depender de en donde hagan su prueba, de su inmersión, se le llama, que generalmente puede ser una alberca, o es donde, sí, generalmente son en albercas donde se hacen este tipo de pruebas. Para ello, pues, hay que considerar, pues, tener esto de más o menos la profundidad, no sé, 4 o 5 metros, que es la profundidad de nuestra alberca. Entonces, en base a ello, nosotros deberíamos hacer un cálculo. Bueno, ya en ingeniería tendríamos que hacer el cálculo de esto o el cálculo de esto para poder ver si nuestro equipo va a aguantar o no va a aguantar. ¿Cuál sería tu sugerencia en cuanto a las dimensiones del robot? De tal manera que igual no sea arrastrado por la corriente del agua. O sea, uno, lo que comentas, ¿no? Las fuerzas que hay, gravedad, o incluso la misma densidad, pero ¿cuáles serían como pues esas dimensiones para que se pueda controlar el robot? Este puede ser, como es un prototipo, por así decirlo, incluso puede ser de hasta medio metro, de un tanto así, de grande. Entonces, les digo, haciendo una PCB incluso se puede reducir el tamaño a 25 centímetros, y por eso les digo, esto incluso se puede llegar a hacer en impresión 3D. Ya considerando todo esto, se hace un diseño en 3D, se manda a imprimir y se imprime. Ventaja de esto es una sola pieza, evitamos que haya poros, por así decirlo, y de igual manera al final se le puede dar un acabado, se le puede aplicar un sellador para impermeabilizar, y en las tapas se le puede meter una estructura que se llama O-rings,
Es un tipo de empaque que nos va a ayudar a que no entre la humedad, que no nos entre el agua y se dañe nuestro equipo. Esa es una sugerencia que yo les doy. Ahora, ¿por qué también les hago la observación de la impresión 3D? La impresión 3D es una tecnología revolucionaria que no solo en ingeniería se está aplicando, sino también en medicina y en muchos otros campos. ¿Por qué? Por su versatilidad. Porque ahora se pueden fabricar componentes que antes no se podía. Debido a que tendríamos que hacer soldadura, los ángulos para poder soldar son muy complicados, las fuerzas, puntos de ruptura, todas esas cuestiones. Ya teniendo esto de la impresión 3D, también nos genera un problema. En su mayoría, la impresión 3D se utiliza en filamento plástico. Estos filamentos, al final de cuentas, nos generan un desperdicio también de microplásticos, de plástico. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿O qué se está tratando? Se trata de reutilizar todo esto, o que muchos creadores de contenido que se dedican a esto, principalmente a la impresión 3D, o aquellas industrias que se dedican especialmente a esto, están buscando la forma de todo esto fundir y poder reutilizar. Asimismo, todos los plásticos del mar, botellas, más que nada las botellas, todo lo que es el PET, puede servir para hacer un nuevo filamento para la impresión 3D, a lo cual es una forma sustentable de ayudar al planeta también, utilizar materiales reciclados. Sabemos que los plásticos tienen una densidad mucho menor, ¿no? Entonces, el monitoreo o la evaluación de microplásticos tendría que ser a una menor profundidad, porque pues obviamente no hay microplásticos que se encuentren, decirlo así, unos 5, 6 o 10 o más metros, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como tu sugerencia de que se sumerja, que haga rápidamente el monitoreo, la extracción de la muestra y que inmediatamente salga? Para ello, generalmente ese tipo de análisis se hacen a través de un laboratorio o a través de análisis químicos. Entonces, nosotros, si conocemos algunos de los parámetros, podemos hacer, digamos, una ecuación, una fórmula que nos diga, detecté estos valores por tanta acidez, por tal temperatura, entonces en base a estos valores, me dirá, pues hay una concentración de, no sé, del 10% de microplásticos o tantos gramos de plástico en tantos litros de agua. Y sería una forma de obtener esos datos. ¿Cuál sería tu sugerencia, dado que nuestro proyecto, el de los chicos, pretenden que se hagan 3 muestreos a 10, 20, 30 metros, de tal manera que el robot pues no regrese a mar, sino que inmediatamente que ya hizo el muestreo a 10, vuelva otra vez a salir, como en ese movimiento autónomo que tienen los drones, y luego lo haga a 20, haga el muestreo, salga hacia el exterior, y finalmente haga el de 30, haga el muestreo y se regrese desde donde se está haciendo el monitoreo en tierra. Ok. Para lo que ellos me piden, o lo que ustedes piden, chicos, o lo que quieren hacer más bien, de inicio hay que buscar motores con 2 cualidades: altas revoluciones y un alto torque. ¿Por qué esas 2 cuestiones? Porque un dron, sus motores son pequeños, pero sin embargo, aquí la cuestión con los drones es de que el aire es mucho más denso, tiene menor densidad que el aire. Entonces, con altas revoluciones, el aire de la superficie que está por encima del dron lo toman, lo empujan hacia abajo y hacen que el dron se eleve. Ahora, como el agua tiene mayor densidad, un motor pequeño como los de los drones, de estos de altas revoluciones, le costaría mucho trabajo por el mismo agua. Entonces, si ustedes en una cubeta, un bote, en una superficie meten su mano e intentan mover el agua, tiene una resistencia, les va a costar un poco de trabajo hasta que llegue a cierta velocidad. Lo mismo va a pasar con su dron, con su robot. Para ello
se ocupa un motor de alto torque que nos pueda permitir desplazar todo este movimiento. Entonces hay que checar, ya dependiendo también del peso final, más o menos, estimar el peso de nuestro robot, y en base a ello nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Hay tales motores de tales capacidades, entonces, y su consumo es tanto. Entonces, en base a nuestro consumo, hacemos el cálculo, no sé, generalmente luego ya se manejan en watts. No sé, mi robot es de 300 watts. Esos watts, pero ahora tengo, no sé, 6 motores. 4 para subir y bajar y 2 para avanzar. Supongamos, avanzar de izquierda y derecha. Supongamos algo así. Tengo 6 motores. 6 por 3 son 1800 watts. Que nuestro circuito, que las baterías principalmente son a 12 volts, realizamos esto, que tener una batería, bueno, un poquito grande, que nos dé ese consumo. No sé, nuestro equipo totalmente al final consume, no sé, 3 amperes. Entonces, si yo meto una batería de 5 amperes, el tiempo va a ser muy corto. Que puede y no, entonces para esto tenemos que estar sustituyendo baterías. Sin embargo, también el hecho de meter una batería más grande representaría un mayor peso, un mayor costo. Ese tipo de baterías o motores, ¿cuál sería como el precio comercial de cada uno? De los motores es de lo más caro, porque para este caso no serviría tanto, incluso simplemente meter un motor convencional, como el que luego tenemos en los carritos de juguete, como estos. ¿Por qué? En peso posiblemente sí, pero hay que ver cuánto nos están generando de torque y el peso de nuestro robot. ¿Qué es el torque? El torque es la fuerza que tiene un motor o que puede aplicar un motor para mover algo. Entonces, generalmente el torque pues está dado en caballos o en libras-pie. Y entonces la batería. En este caso, yo tengo una batería que es de 6 volts, pero es de 800 miliamperes hora. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que durante una hora nos puede estar abasteciendo 800 miliamperes. En nuestro caso, no sé, consumimos 1800 watts, que ya es una exageración también, por así decirlo. Nosotros hacemos el cálculo de amperes, que nos diga, no, pues puede soportar hasta 50 amperes o te marque 5000 miliamperes hora. Durante una hora te puede abastecer hasta 5000 miliamperes. Y si nuestro equipo en total consume 1000 amperes hora, incluso podríamos abastecerlo, no sé, la duración de nuestra batería puede llegar hasta ser hasta 5 horas. ¿Qué sería esto? Nos aguantaría, no sé, que nuestra muestreo durara una hora. Nos permitiría hacer 5 muestreos antes de cambiar la batería y poner a cargar nuestra batería, a recargarla. Más o menos el costo es, bueno, sí, al público. Costo al público sí hay de precios, pero pueden rondar como los 500 pesos más o menos. 500 a 1000 pesos una batería más o menos. Necesitaríamos para que nuestro robot haga precisamente lo que te comentaba, digámoslo entre comillas, volar y luego llegar al punto de que se va a hacer el muestreo y se sumerja y luego nuevamente vuelva a elevarse. No sé si se requiera algo más para agregarlo. En este caso, como les comentaba, el hecho es nada más aislar bien los motores para que lo que es el eje, el que comúnmente llamamos eje, que lleva por nombre rotor, quede por fuera y esta parte de aquí tenga un sello mecánico, un sello del sello que sea, un sello que nos permita que este gire y posteriormente aquí lleve su aspa, su hélice, que nos permita hacer el movimiento y mover el agua
impulsar nuestro robot para que pueda realizar sus funciones. Tanto en el aire como en el agua. Tanto en el aire como en el agua. Ajá, y bueno, pues haciendo, tú que tienes pues ya experiencia en cuanto a precios y demás, ¿cuál sería como el costo final que podría tener este robot? Todo va a depender igual de la calidad de los componentes que quieran meter. Como les digo, va a depender el tipo de motores, el tipo de batería, la capacidad de la batería y el cómo hagan el esqueleto del robot. Porque sí, una impresión 3D pues no es muy económica también que digamos, o como que todos tengamos acceso a ella fácilmente. Entonces, incluso una posibilidad que se puede hacer con hacer todo esto se meta dentro de una cajita y todo lo demás una estructura de PVC que se pueden gastar, no sé, 500, serían como unos 3,000 pesos que se gastarían. 3,000 pesos, ok. Más o menos. Así Ajá. como que al azar, ¿no? Por así decirlo. Y más todo su trabajo. Porque sí, un robot no es nada económico hacerlo. Y mucho menos en esta cuestión acuática. O sea, un submarino no es nada económico. Y les decía más que nada porque lleva una serie de cuestión de cálculos muy inmensa. Que tal vez para ustedes pues sea algo pequeño, pero ya en la práctica, en la realidad, pues sí son variables que se deben de considerar, porque ya son robots de miles de millones. Entonces imagínense, no, pues es que no hice el cálculo de tal cosa y va bajando y ya se descargó y pues no hay forma de recuperarlo, ya se terminó hundiendo y ya la empresa ya perdió miles de millones de pesos. Se tendría en la parte experimental desde, ¿cómo se llama? Albercas o recipientes de agua, sobre todo para ver la cuestión de la densidad, ¿no? Exactamente, porque hay algo que se le llama, está la parte teórico y la parte real. En teoría, si yo hago cálculos y todo, en teoría me debería de dar o funcionar, ¿no? Pero resulta que por algunas variables que no tenemos, puede hacer que cambie nuestros valores y dure más o dure menos. Vamos a ayudarle con o sea, no sé cómo generar una fuerza de empuje del robot de tal manera que, o sea, aunque su densidad sea mucho mayor que la del agua, porque lo va a hacer, no se hunda. O sea, ¿cómo podríamos hacer que, digamos, sea menos denso que el agua para hacer el muestreo? Sería más denso para que pueda. ¿Más denso? Más denso para que pueda. Si algo que es menos denso va a tender a subir. Entonces, si tú, por esto mismo, la misma fuerza, o como va a requerir más fuerza para poder sumergirse, pues va a consumir más energía. Entonces, algunas cosas que se pueden hacer, pues, se pueden incluso meter algunos pequeños contrapesos similares que nos permitan que nuestro equipo se hunda. Ok. Bueno, por otra parte, nuestro proyecto se llama Águila Marina. Los niños sugieren que tenga la forma de un águila, dado que el logotipo de la escuela o el escudo es un águila real. ¿Qué tan factible es que el robot pues no tenga la forma convencional a como la tienen todos los robots de exploración y que pues tenga esta forma de un águila? Sí es factible hasta cierto punto. ¿Por qué? Por la forma como dicen ustedes, del águila. Esta forma le ayudaría aerodinámicamente. Entonces, ¿a qué va esto? Que sería más fácil ingresar en el agua y tendría menor resistencia al moverse, lo que también representa un menor gasto de energía. Hola, alumnos de la secundaria número 1, pues me encuentro aquí con el ingeniero Eldrel. Él a grandes rasgos pues les va a dar a conocer parte de su formación. Es muy joven, pero sin embargo, o sea, es una persona que desde muy, muy pequeño ha tenido interés en esta parte de la mecánica, de la robótica, de la mecatrónica. Entonces, bueno, les va a comentar un poquito de su formación. Soy el ingeniero Eldriel Sánchez,
Soy ingeniero mecánico con especialidad en automatización e instalación de paneles solares. Soy ingeniero mecánico electricista. También tengo una certificación directamente por lo que es Arduino, en el área que se llama Arduino Education. Tengo especialidad en automatización. Todo esto que ustedes vieron aquí, todo esto es parte de automatización. Dentro de algunos proyectos que, digamos, en esta cuestión yo llegué a realizar, pues fue el control de motores por parte en vía Bluetooth. Esto, a grandes rasgos, es una pequeña muestra de lo que se puede hacer en la industria, en una máquina. Yo tengo aquí mi pantalla y digo, no, pues que necesito arrancar tal motor. Arranco tal motor, después arranco tal y ya. Ya en la industria, todo esto, una placa de microcontrolador, también es conocida ya después en el ámbito industrial como un PLC, que ya es un equipo más robusto y especialmente dedicado para la industria. Ya en cuestiones mecánicas, estructurales, también he participado en proyectos de algunas multinacionales, en el que destaca el diseño de una torre de destilado para productos químicos. Esta torre llevó alrededor de medio año su diseño, su desarrollo, para 3 autorizaciones. Una inicial aquí en México para una revisión, una posterior en Chile y una posterior y última revisión y autorización en el país de España. Actualmente me encuentro laborando en la zona industrial de Atlacomulco, en una empresa textilera. Actualmente me encuentro en el área de mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Pues realmente es hacer que las máquinas funcionen tanto eléctrica como mecánicamente. Porque como les comentaba, la industria, su proyecto, si no tengo mal entendido, es patrocinado por Lego League. Por Lego League. Es una empresa que las empresas, ¿qué es lo que quieren? Una menor pérdida. Entonces, por ejemplo, el mantenimiento es muy importante, porque si una máquina para, ya son miles, millones, y ya no en pesos, sino ya son en dólares, porque las empresas ya no te manejan pesos, te manejan más en dólares. Es una venta de, no sé, $100,000, $300,000. Entonces, para ellos, 1 hora, 2 horas, incluso un día parada una máquina, son pérdidas millonarias. Sí es muy importante siempre tener conciencia de qué es lo que hacemos y por qué lo estamos haciendo, y sobre todo tenerle pasión.